Video sustentación, actividades básicas de manejo de máquina, ropa deportiva. Aprendí bien Natalia Arcos Cardona, instructora Mónica Alzate 20, Tipo 25. polo de hombre, donde vamos a utilizar 1.2 metros de tejido plano. En este caso va a ser algodón, 2 botones, un retazo entre tejido para talla M, 2 puños tejidos para talla M, 1 metro de cinta, tapa costura de 1 centímetro de ancho. Nuestros patrones de camisa masculina talla M, tijeras, tiza y metro. Ahora doblo la tela por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Coloco el patrón posterior a doblez de tela, alfiler y recorto siguiendo el borde del patrón. Doblo la tela nuevamente con el derecho de la tela hacia adentro. Coloco el patrón delantero a doblez de la tela y para hacer coincidir las líneas, coloco el borde de la sisa de la misma forma como empecé el borde de la sisa posterior. Alfiler y recorto. Doble la tela por la mitad, coloco el patrón de la manga a doblez de la tela, alfilero y recorto 2 veces haciendo coincidir estas líneas. Coloco el patrón delantero a doblez de la tela y para hacer coincidir las líneas, coloco el borde de la sisa de la misma forma como empecé el borde de la sisa posterior. Alfiler y recorto. Doble la tela por la mitad, coloco el patrón de la manga a doblez de la tela, alfilero y recorto 2 veces haciendo coincidir estas líneas. En mi caso voy a hacer coincidir las líneas de la pechera con la camiseta delantero. Miro que en la línea empieza, coloco la pechera, alfilero y recorto. Recorto por el doblez para que salgan 2 piezas. La pechera la recorto una vez más en entretela pegable. Coloco la entretela encima, dejando pegante con el revés de la tela y paso la plancha caliente para fusionar. Tomo el delantero y paso la plancha caliente para dejar la línea de quiebre. Aquí ya la tengo. Tomo las pecheras fusionadas y dobladas 1 centímetro hacia el revés. Coloco la pechera derecha de la línea de quiebre a 1 centímetro y la pechera izquierda de la línea de quiebre la coloco a 1 centímetro. En mi caso voy a hacer coincidir las líneas mío de arriba hacia abajo 15 centímetros y coso a 1 centímetro de costura. Vuelvo a medir 15 centímetros y reviso que ese punto me haya quedado bien paralelo con la costura anterior y coso 1 centímetro de costura. Bueno, antes de recortar, reviso que las 2 líneas me hayan quedado bien parejas y como la pechera es de 4 centímetros, reviso que de costura a costura haya 4 centímetros repartidos. 2 centímetros de la línea de quiebre hacia la derecha y 2 centímetros de la línea de quiebre hacia la izquierda. Reviso que de arriba hacia abajo mida 4 centímetros, recorto hasta 1 centímetro y medio antes del borde de costura. Corto en forma diagonal desde la abertura hasta la última puntada, pero no llego hasta el fondo, dejando unos 2 milímetros antes porque esta tela tiende a picarse muy rápido. Guardo la pestaña, doblo la pechera hasta que la costura y realizo un piquete por el doblez y la margen de costura. Cuando guardo esto de adentro de la pechera y alfilero la pechera con el margen de costura. Hago lo mismo en el otro lado, guardo el margen de costura, voltear esta pechera y realizo pespunte a borde, pero no empiezo desde arriba, empiezo un poco más abajo para poder trabajar el cuello. Mando el delantero hacia el otro lado, quito el alfiler, organizo la pechera y realizo pespunte hasta abajo. Hago lo mismo con esta pechera, paso pespunte un
poco más abajo, retiro el delantero y organizo el término. Mando esa pechera hacia el revés y coloco esto encima de esta, metiendo el sobrante hacia el revés. Subo la camiseta, recorto el sobrante y aquí, terminando la diagonal, paso una costura derecho y paso la over por perfiladoras de bordes, paso pespunte a borde, subo 1 centímetro y cierro. Este es para realizar el cajón. Doblo la camiseta por hombros del borde de la pechera hacia adentro, marco 2 centímetros, coloco el cuello poniendo el borde de la marcación, pero lo coloco en la mitad de la pechera hasta el punto. Coso 1 centímetro de costura hasta el punto y el punto hacia abajo, coso a borde. Hago piquetes. Aquí al finalizar vuelvo a marcar 2 centímetros, coloco el cuello en la mitad de la pechera hasta el punto y coso. En resumen, cosimos a 1 centímetro hasta el punto y del punto hacia el borde. Tomo la tapa costura de 1 centímetro de ancho y lo coloco de esta forma sobre el escote. Por el otro lado debe quedar 3 milímetros por fuera del borde. Empato con la costura, coloco la cinta dejando 3 milímetros por fuera y paso pespunte a borde. Organizo y coso y así hasta terminar. Al finalizar recorto el sobrante y empato con la costura. Volteo las pecheras hacia el derecho y termino el pespunte hacia arriba. Aquí paso pespunte a borde sobre la cinta. Abro la camiseta por hombros, coloco una manga a cada lado y voy a coser la cabeza de la manga a la sisa de la camiseta. Coloco la manga encima dejando el derecho de la tela hacia adentro, alineo este borde con este y voy cosiendo la manga hasta que este borde llegue a este. Hago lo mismo con la otra manga. Teniendo el derecho de la tela hacia adentro, mido de abajo hacia arriba 10 centímetros y coso 1 centímetro por un costado y también por este. Paso la over hasta la costura y en el otro lado desde la costura hacia la manga. El sobrante de la cadeneta lo doblo hacia la manga y paso un remate encima. Abro la manga de esta forma y paso un pespunte al ancho del pie. Paso la over por todo alrededor del dobladillo, doblo 2 centímetros hacia el revés y paso una puntada por toda la mitad de la cadeneta. Aunque es mejor que suba el dobladillo en la máquina collarín, por mi parte lo voy a hacer así porque no tengo la máquina. Pero para dar un mejor terminado es mejor hacerlo con la máquina collarín. Ahora paso un pespunte al ancho del pie para darle un terminado parecido a la máquina collarín. Voy a trabajar la abertura. Tomo la tapa de la costura, la coloco de esta forma, doblo un poco hacia el revés y coloco la cinta con el borde y doblo la cinta hacia la derecha, paso pespunte a borde hasta que coja la cinta doblada. Giro la camiseta, vuelvo a doblar la cinta hacia la derecha, paso una puntada y giro. Recorto, doblo hacia el revés, giro y paso pespunte a borde por todo alrededor. Hago lo mismo con la otra abertura y listo. Hemos terminado. Finalmente coloco 2 botones en la pechera y ya está lista nuestra camiseta. Bueno, yo para esta modificación que pienso hacer utilizaré el básico de falda infantil y lo que hago es que voy a cortarle del largo. Entonces aquí ya le marqué que le estoy quitando 10 centímetros como estoy marcando acá a ambos lados, pues para que quede como detallado.